Justo como les informaba al principio de este programa, el viernes una mayoría de 6 jueces contra 3 de la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe versus Wade, Roe contra Wade, con lo que eliminó el derecho constitucional al aborto en ese país. Esta decisión transformará, sin lugar a dudas, la vida de millones de mujeres, además de que va a reconfigurar la política de muchos estados en ese país. Y sobre este tema, yo tengo el gusto de recibir hoy a quien me lo dijo Adela, para hablar de este tema, a Melissa Ayala, coordinadora de litigios en GIRE, que es el grupo de información de reproducción elegida. Melissa, muchas gracias, bienvenida. Y está también con nosotros Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María. Bueno, pues bienvenidas. Ya se manifestó la vicepresidenta de Estados Unidos, se han manifestado expresidentes, en fin, ¿Qué es esto? ¿No? La verdad es que no acabamos de entender en este país de las libertades un retroceso de 50 años. Melissa. Claro, a ver, antes que nada, me parece que es importante entender qué decía Roe versus Wade y qué se establece en la nueva sentencia de Dobbs contra Mississippi. En Roe versus Wade, el fallo histórico de la Suprema Corte de Estados Unidos, que sale en 1973, lo que se decía era que durante los primeros 2 trimestres el Estado no podía prohibir, no podía intervenir en las decisiones que las mujeres tomaran con sus médicos, con sus médicas. Es decir, que las mujeres tenían el derecho constitucionalmente protegido a decidir si deseaban abortar o no. Y es hasta el 3er trimestre donde el Estado podía efectivamente entrar a regular o hasta prohibir el aborto, pero hasta el 3er trimestre. Esto decía Roe versus Wade. Ahora, ¿qué pasó el día viernes? El día viernes, como ya adelantabas, con una mayoría desafortunada de 6 ministros contra 3, en Dobbs contra Mississippi, pues vaya, la Corte Suprema de Estados Unidos señala, en primer lugar, que es constitucional la ley de Mississippi que señala que que después de la semana 15 de gestación se puede criminalizar el aborto. Y lo peor de todo esto es que revierte Roe versus Wade. Dice en palabras textuales de la sentencia que Roe versus Wade deja de ser the law of the land. ¿Qué quiere decir esto? La ley del pueblo, la ley de la nación, y le toca a los congresos locales el legislar si efectivamente se puede criminalizar, prohibir o regular el aborto. Ahora, el mapa no se ve muy bien, ¿no? En los estados. No, se ve bastante mal. De hecho, existen distintas leyes que se llaman leyes gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Leyes que fueron promulgadas, que fueron pasadas, y como existía Roe versus Wade, estaban en stand-by. Y en el momento en el que se revirtiera Roe versus Wade, iban a entrar en vigor. ¿Y ahora es el momento? Por lo menos 20 estados tienen este tipo de leyes. Estefanía, buen día. Pues creo que justo de lo que dice Melissa, es importante saber que estos cambios, digamos, van a ser importantes en el sentido de que van a impactar la vida de muchísimas personas, ¿no? En general, sabemos que existen estos 20 estados que ya tienen la tentativa de empezar a impulsar estas leyes, pero también creo que es importante saber que si bien Roe versus Wade era como un piso base que daba protecciones a todas las personas que decidían interrumpir sus embarazos, que decidían abortar, tampoco es que fuera como el techo, ¿no? Que creo que es un poco también lo que pasa en México con la sentencia de la Suprema Corte. Al final es un piso que posibilita tener acceso a los abortos, pero en realidad a lo largo de esos 50 años que estuvo Roe versus Wade vigente, ya había muchos intentos por parte de los grupos conservadores por poner un montón de barreras, ¿no? Un poco el ejemplo de eso viene siendo la enmienda Hyde, que a pesar de que estaba reconocido el acceso al aborto, bueno, no se podía cubrir por medio de los seguros, y sabemos que la salud no es pública en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que al final este tipo de retrocesos a las personas que más afectan son justo a las personas más marginalizadas. Es justo lo que yo decía en mi editorial, ¿no? Otra vez hay este sector en la población de mujeres que se ve especialmente afectado por esta decisión.
Así es, y también creo que lo que dice Stephanie es completamente acertado, porque además hay que hablar de todas las personas que se encuentran en tránsito en Estados Unidos, ¿no? Todas las mujeres migrantes, y si a esto, y personas con capacidad de gestar, ¿no? Si a esto también le sumamos que en Estados Unidos actualmente hay una vigilancia tecnológica muy alta, la verdad es que sí preocupa mucho, ¿no? Creo que sí, justo nos encontramos en un momento bastante complicado para nuestras hermanas del norte, pero también me parece que las colectivas feministas en Estados Unidos Justo eso iba a preguntar. Sí. se han estado preparando para este momento por años, ¿no? Como bien mencionaba ya Stephanie, los conservadores, los antiderechos han estado organizándose desde el momento en el que salió Roe versus Wade. Poco a poco en los estados han tratado de irle quitando como pedazos a esta decisión y lo han ido logrando, ¿no? Entonces me parece que las feministas, los colectivos, las aliadas se han organizado para esto y se encuentran preparadas, ¿no? Ahora la batalla se va a dar en los estados. ¿Cuánta presión pueden ejercer estos grupos? Pues creo que es bastante, porque al final también el acceso que hay a recursos es importante, ¿no? Pero creo que justo estos 50 años han servido, como decía Melissa, para que las colectivas, la misma sociedad se prepare, ¿no? Creo que 50 años de tener una concepción del aborto como un derecho también hace que socialmente se pueda entender de una manera distinta, y creo que es lo que hemos visto en las calles, ¿no? Lo que hemos visto, cómo la gente sale a manifestarse, activistas, artistas salen en redes sociales justo como a condenar esta decisión, y creo que finalmente el reconocimiento y lo que necesitamos también apuntar ahorita es el apoyo que hace falta para acceder a recursos, ¿no? Existe, por ejemplo, la Red Nacional de Fondos de Aborto, que desde que esto pasó, como ya habían estado justo apoyando a personas que necesiten abortar, porque como decía, Roe versus Wade existía, pero aún había barreras también en el acceso, ¿no? En la Entonces, práctica. estos fondos pueden brindar ese apoyo para que ahora más que nunca, como quienes están en estados en donde hay este tipo de restricciones, puedan trasladarse a los estados en donde se está garantizando Pero el sería aborto. insuficiente, ¿no? Me imagino que sería insuficiente, no lo sé de cierto. Claro, creo que justo esa es la importancia de las políticas públicas, ¿no? Como fondos, por ejemplo, el Fondo María hace lo mismo en México, y al final no llegamos a todas las personas, ¿no? Es una realidad que no es suficiente y hace falta justo que el Estado pueda cubrir esta parte de poder garantizar el acceso, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, bueno, con un sistema de salud privatizado, eso todavía merma más el acceso al aborto, y sabemos que el que esté en el papel no necesariamente se traduce en una garantía. Ahora, pues como tú decías, ¿no? También se han preparado ambas Claro. partes, porque es un tema muy polarizado, ¿no? Sí. Esa es la verdad de las cosas. Y pues los conservadores han articulado todo esto, ¿no? La derecha, pero ¿sabemos en realidad quién ha estado? ¿Qué grupos conocidos están detrás de esta decisión? Pues realmente lo que sabemos es que fue una de las propuestas de campaña del expresidente Trump, y que justo es gracias a la mayoría que él logra posicionar dentro de la Corte Suprema que este fallo se logra, ¿no? Es la primera vez en que tenemos una ala conservadora, y además de conservadora siguen una teoría jurídica que se llama el originalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que consideran que aquella constitución que fue creada por los padres fundadores, ellos tienen que desentrañar el significado. Pero vaya, yo a esto siempre digo, cuando dijeron we the people, nosotros el pueblo, no estaban pensando en las mujeres. Entonces estos 6 ministros nos están hablando de lo que quisieron decir los padres fundadores en una época en donde las mujeres y personas gestantes ni siquiera teníamos derecho, no podíamos ejercer profesiones, Sí. vaya, ni siquiera era un delito que nos violaran nuestras parejas. Entonces regresan a esta concepción de la idea de las mujeres y las personas gestantes como ciudadanas de segunda clase. Sí, es lo que decía yo. Sí, Exactamente, sin duda. exactamente. Ahora, también sabemos que la prohibición no inhibe la práctica, ¿no? Así es. Esto, a ver, está documentado, es lo más que se pueda, ¿no? Pero lo que hace es, pues, llevar la práctica a la clandestinidad, y eso puede tener consecuencias fatales, sin duda. Sí, sin duda, digamos, lo que generan las restricciones es poner más barreras, y esas barreras se vuelven más difíciles de sortear conforme vamos teniendo menos recursos, ¿no? Entonces, creo que algo que hemos aprendido y que, bueno, regionalmente América Latina ha podido sortear es justo saber que la clandestinidad no necesariamente es igual a un aborto inseguro,
pero sí implica muchas como barreras que sortear, ¿no? En cuestión de acceso, en este caso sabemos que Estados Unidos también es un país sumamente racista y que las personas negras y de color se enfrentan, ¿no?, a estas cosas, ¿no? Las personas migrantes, entonces creo que más allá de considerar que puede haber abortos inseguros, es justamente todas las barreras que pueden sortear las personas al enfrentarse a estas restricciones que son racistas, misóginas, ¿no? Sí, sin duda. Sí, totalmente. Creo que lo que dice Stephanie es muy acertado y creo que sí algo muy importante es que en este momento la región latinoamericana tiene mucho que enseñarle a la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Hace poco tuvimos en septiembre del 2021 la sentencia de nuestra Suprema Corte. En Colombia se tuvo este año también la sentencia. Las argentinas, todo lo que nos han enseñado con la marea verde. Ahora, ¿cómo impactan las redes sociales y cómo están impactando las redes sociales? Me parece que pues hace 50 años no teníamos lo que tenemos ahora, no un país pues tecnológico completamente conectado absolutamente. ¿Cómo han impactado y qué papel y qué rol están jugando las redes sociales ahora? Creo que son muy importantes porque justo hace 50 años, como bien dices, no las teníamos y creo que las redes sociales se han vuelto un canal de información muy importante y no solo de información, también un canal político, ¿no? En donde justo podemos manifestar nuestra inconformidad con estas cosas que están pasando, pero creo que crucialmente en este momento se vuelve una red de información muy importante, ¿no? Que permite hacerle saber a las personas justo un poco combatiendo como a estos medios masivos que han sido como un poco catastróficos de decir ya no hay aborto en Estados Unidos, ¿no? Sino decir sí lo hay, como el derecho al aborto sigue estando ahí, ¿no? Hay organizaciones, hay colectivas que están dando acceso, entonces creo que un poco hace contrapeso de repente como a este caos que se piensa que se genera y creo que sobre todo también es hacerle saber a la gente que habemos personas que estamos a favor del aborto, ¿no? Porque también muchas veces este tipo de sentencias como estas cosas que están sucediendo legalmente también tienen un peso en la narrativa, ¿no? Y creo que si hay algo que también necesitamos combatir más allá de la legalidad es todo el estigma que hay alrededor del aborto, de concebirlo como algo malo, como algo que no debería de ocurrir y creo que de alguna manera las redes sociales también ayudan a disminuir ese peso. Bueno, es que el anuncio es impactante. Vaya, sí. No, sí, el anuncio, la decisión es brutal. Claro, empezando por ahí, ¿no? O sea, creo que todas vamos a recordar dónde estábamos sentadas, qué estábamos haciendo el día que Roe versus Wade se revirtió. No son de esos momentos clave, paradigmáticos en la vida de todas las mujeres, de todas las personas con capacidad de gestar, de todas las aliadas, todas las feministas. Y retomando un poco lo que dice Stephanie, me parece que sí, las redes sociales son un gran vehículo para comunicar y sobre todo creo que en este momento es bien importante seguir lo que dicen ciertas personas en las redes. Por ejemplo, yo leía el posicionamiento de Michelle Obama cuando sale esto, ¿no? Lo que, vaya, hasta cantantes, ¿no? O sea, decían como este es un día súper complicado, leía lo que decía Selena Gómez, ¿no? Saliendo a decir, es el momento de organizarnos, de we need to fight back, tenemos que pelear por nuestros derechos. Y ahí de nuevo me parece que es súper importante cómo nos vamos a articular entre feministas en todo el mundo, ¿no? Y esto nos lo permiten las redes sociales. Sin duda. Ahora, habrá que analizar estado por estado. Claro. Pero como comentábamos, pues el mapa no es muy alentador, ¿no? Sí, y sobre todo en los estados, por ejemplo, donde hay una mayoría republicana. Sí, o sea, pienso de manera... Es la herencia de Trump, además, ¿no? Claro, pienso de manera... Y esta decisión, no sé qué piensen ustedes, puede impactar también en las elecciones. Totalmente, totalmente, porque además vemos una falta de liderazgo por parte de las y los demócratas, porque no han logrado pasar una ley federal en donde se garantice el derecho al aborto. O sea, lo que dijo esta sentencia de Dobbs es constitucionalmente no existe el derecho al aborto, ¿no? Pero las regulaciones estatales pueden garantizarlo. Y aquí es donde los congresos locales y el Congreso Federal tendrían que estar mostrando músculo. Ahí es donde los demócratas tendrían que estarse organizando, logrando alianzas, y ahí es donde puede impactar en las elecciones futuras. Porque si las demócratas no logran generar estas alianzas, están demostrando que pues en realidad no son capaces de generarlas. Y el grupo de las mujeres organizadas, ¿no? También, sin duda. Claro, y creo que justo de lo que dice Melissa también es un área de oportunidad, ¿no? O sea, creo que también una manera que tienen los demócratas de demostrar estar a favor de las mujeres y las personas gestantes es que si bien hemos visto que esta sentencia que salió es desfavorable en cuanto que ya había muchos estados que tenían preparadas
pues todas estas reformas que son en contra del aborto, también es un área de oportunidad porque se le dio, digamos, como la puerta, ¿no? Se les abrió la puerta para que hagan lo que quieran en los estados respecto a aborto. Entonces también es un área de oportunidad para fortalecer, para disminuir esas barreras muchas veces, digamos, como muy administrativas que existen para poder acceder al aborto, y también existe un área de oportunidad para ampliar el acceso en los estados en donde ya de por sí podemos acceder al aborto. Ahora, ¿cómo impacta a nuestro país esto? ¿No? Uf, claro. Digo, somos el país vecino. ¿Cómo impacta? Mira, creo que en estos momentos contamos con una Suprema Corte bastante progresista y bastante aliada. Si me permiten decir algo, es que nunca hemos tenido una Suprema Corte que sea que vaya en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Desde que tuvimos la despenalización en la Ciudad de México hasta el año pasado hemos visto una Corte que cada vez más ha ido garantizando. Bueno, y al ministro presidente. También, ¿no? también, pero hemos tenido una corte aliada, no una historia de una corte aliada. Sin embargo, sabemos que los antiderechos siempre voltean a ver las estrategias que resultan en otros países, en otras latitudes. Y mi mayor temor es que traten de impulsar este tipo de normas en los estados. Para que una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional llegue a la Corte, pasa bastante tiempo. Estamos hablando de un año, año y medio. Y todo lo que puede ocurrir durante ese año, año y medio, impacta a las mujeres y a las personas gestantes. Mi temor sería ese, que quisieran impulsar una agenda como la que se ha venido impulsando en Estados Unidos. Sin embargo, también aquí el grupo antiaborto es fuerte. Es fuerte, sí. Pero me parece que pues llevamos nosotras en la región latinoamericana trabajando este tema muchísimo tiempo. Entonces, el contexto es muy diverso y muy distinto al de Estados Unidos. Sí, y quiero pensar que también justo, digamos, sabemos que Estados Unidos es el país vecino y que claramente hay políticas que pueden impactarnos, y sobre todo como esta parte, ¿no? De que dar ideas justamente a aquellos que están en contra del aborto, sin duda es algo que podría pasar. Pero también creo que, al menos en tema de derechos sexuales y reproductivos, el hecho de que existiera Roe versus Wade tampoco es que fuera una cosa, un aliciente para poder impulsar en nuestro país más opciones para legalizar el aborto. Y creo que más bien influyó. No, y creo que más bien lo que ha venido pasando es que justo desde Argentina, como desde la región latinoamericana, ha habido este impulso de poder generar estas estrategias, de generar todas estas propuestas de ley, y que creo que justo Latinoamérica está fortaleciendo ese músculo para poder pensar más en los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entonces, me gustaría pensar que el impacto va a ser al revés, ¿no? Un poco como esta ola verde, esta marea verde, que pueda llegar a impactar también en cómo se va a estar dando esta lectura de la sentencia y cómo va a haber estrategias también de resistencia para esto. Ahora, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, pues cuando se pronunció al respecto, dijo bienvenidas a la Ciudad de México. ¿La Ciudad de México tiene capacidad, tendría capacidad para atender a todas estas mujeres? Quiero pensar que si la jefa de gobierno se avienta una declaración como esta es porque la tiene. Sin embargo, hay que recordar que en la Ciudad de México es legal, está despenalizado el aborto hasta la semana 12. Exacto, ¿no? y allá era diferente. Allá era diferente. Semana 20. 24. 24, perdón. Así sí, es. cierto. Entonces también hay una diferencia que se tiene que considerar, y yo espero que haya hecho también este posicionamiento porque se tienen planes a futuro de ampliar estas semanas. Ya. Claro, y creo que, bueno, la Ciudad de México ha estado preparada justo para recibir a mujeres y personas de otros estados desde hace 15 años, que justo ha sido como la opción, ¿no? Generalmente para quienes están en estados en donde aún está penalizado el aborto, y que al final, digamos, en cuanto a capacidad, no sé si hablaría como de tener la capacidad, porque también es una realidad que hace falta todavía ampliar el acceso, ¿no? Tenemos 4 clínicas que son gratuitas y son, digamos, no necesariamente son suficientes, y es un reto, ¿no? Sí me parece que es un reto y que necesitamos colocar que hace falta mejorar el acceso a los servicios. Ya. Pues yo les agradezco mucho que estemos hablando y que hayamos hablado de este tema. Hay que ponerlo en la mesa, insisto, en todo el mundo, ¿no? El tema es muy polarizante, está muy dividida, ¿no? La población en cuanto a al tema de la interrupción del embarazo, pero me parece que hay que estarlo hablando, ¿no? Claro. Hay que estarlo hablando, sin duda. Ahora, tú sí fuiste ayer a la marcha. ¿Fue ayer? El sábado. Perdón. ¿Qué tal?
Pues estuvo muy bien, creo que justo vimos muchísima gente y como decía Melissa, es algo que se debe festejar, ¿no? Que cada vez haya más visibilidad, más apoyo y que esperamos que esto pues se vaya expandiendo y que no se quede solo en un día, ¿no? Sino que ese apoyo y como esa alegría de salir a las calles de manera orgullosa sea algo que se transforme en una realidad para todas las personas. Y que se traduzca en seguridad para todas las personas, ¿no? Que fue el lema de esta marcha. Y también creo que algo que me emociona mucho de ver las calles de la Ciudad de México y de muchos estados. Pintada de colores, Pintada ¿no? de colores, Sí, es claro. increíble saber que van a haber niñas, niños, niñas que lo van a ver y van a crecer sabiendo que pueden ser quienes quieran ser, sin miedo. Sí, la verdad es que emocionaba mucho, se veía muchísima gente, ¿no? Cifras oficiales, 250,000 personas. Yo no estuve ahí, ya nos platicará Maca que sí estuvo ahí, pero se veía muchísima más gente, ¿no? Muchísima, sí, era muchísima la gente, como no dejaba de fluir, como el río de gente sobre Paseo de la Reforma, sí me parece que fue increíble. Increíble. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho y pues aquí estamos siempre dispuestas, ¿no? A hablar de estos temas, que entiendo que hay gente, ¿no? Que no estaría de acuerdo, que está bien, ¿no? Siempre respetaremos ese derecho, pero explicar, ¿no? Lo que está pasando, los porqués, las urgencias, las necesidades, eso me parece que es fundamental. Claro Muchas que sí. gracias. Gracias, Melissa. Muchas Gracias, gracias. Estefanía. Gracias. Muchas gracias. Quien también estuvo en la marcha del sábado aquí en la Ciudad de México